Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Tocoa, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es lunes 15 de junio del año 2026, a la mitad ya del sexto mes del año. Así que aquellos que les gustan los memes de julio, ya estamos llegando a la fecha en la cual saturan las redes sociales. Hoy hay temas, hoy es un tema que queremos hablar, es un tema que está en medio de todos los asuntos de interés nacional, pero no solemos mencionarlo directamente, ¿no? Aparece todos los días en conversaciones, hablamos de política, de seguridad, de empleo, de economía y de la crisis que ocupan los principales titulares de nuestro país. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué efecto tienen todas estas tensiones sobre las personas que las viven. Viéndolo bien, detrás de las estadísticas, de los conflictos y de los debates políticos, siempre hay individuos, familias, comunidades que cargan con preocupaciones, pérdidas, incertidumbres y presiones que se acumulan con el tiempo. Honduras es un país que ha atravesado durante décadas crisis complejas, violencia, migración, las dificultades económicas y la inestabilidad han formado parte de la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos. Muchas veces hablamos de consecuencias políticas o económicas de esos fenómenos, pero rara vez nos preguntamos cuáles son realmente las consecuencias emocionales. La salud mental sigue siendo uno de los temas menos discutidos en este país y al mismo tiempo es uno de los más presentes en la vida diaria. Está en el agotamiento de las que parecen no terminar, aquellas personas que constantemente están cansados, en la ansiedad que acompaña a muchas personas, en las dificultades para manejar y también el estrés en el tráfico, en las filas, en los bancos, en la sensación de desesperanza que a veces se instala silenciosamente en nuestros hogares, centros educativos y lugares de trabajo. También está en un tema rodeado de estigma. Todavía cuesta pedir ayuda para muchas personas, cuesta reconocer que existe un problema, ¿no? Y existen muchas dudas sobre qué opciones tiene una persona cuando enfrenta una crisis emocional o psicológica. Esta mañana queremos dedicar este programa a comprender mejor esta realidad. Queremos hablar del estado de la salud mental en Honduras, de los desafíos que enfrenta el sistema de atención y de las preguntas que una sociedad debe hacerse cuando el bienestar emocional de sus ciudadanos comienza a convertirse ya en un asunto de interés público. Nos va a acompañar aquí en el estudio, estamos esperando que llegue. Dice que viene el tráfico, así que estamos esperando que llegue la doctora psicóloga Patricia Mackey Alvarado. Ella es investigadora y psicóloga también, así que con ella vamos a conversar para poder entender cuál es el estado real de la salud del pueblo hondureño actualmente, la salud mental del pueblo hondureño. Vamos a Más Consciente y ya regresamos. Las imágenes se difundieron por todo el país en cuestión de horas. Una mujer perdió el control y su vehículo chocó contra varios carros en una zona residencial en Tegucigalpa. Como suele pasar en tiempos de redes sociales, las reacciones llegaron antes que las explicaciones. Aparecieron las burlas, los juicios rápidos, las teorías sin sustento. Pero detrás de ese episodio que captó la atención por varios días, surgió una pregunta más profunda, que casi nunca tiene espacio en las conversaciones públicas. ¿Cómo está la salud mental de los hondureños? No hay una respuesta simple. La salud mental no se manifiesta solo en crisis visibles o hechos extremos. Muchas veces se asoma de forma silenciosa, en el cansancio que no se va, en la ansiedad de todos los días, en las noches sin dormir, en depresiones que nunca se diagnostican, en las violencias dentro del hogar o en esa sensación de desesperanza que acompaña a quienes viven largos periodos de incertidumbre. Durante décadas, Honduras ha vivido bajo distintas formas de presión: la violencia criminal, la migración forzada, las crisis económicas, los desastres naturales, la polarización política y las pocas oportunidades han marcado la vida cotidiana de millones de personas.
Según especialistas, todo esto deja marcas que no siempre se ven, pero que influyen en cómo las personas y las comunidades enfrentan los retos de cada día. Las cifras disponibles ya encienden alarmas. Cada año, cientos de hondureños se quitan la vida, mientras aumentan los casos vinculados a ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias y otros trastornos que afectan la salud emocional. A la par, el acceso a atención especializada sigue siendo limitado, sobre todo fuera de las principales ciudades. Para muchas familias, una crisis de salud mental sigue siendo una emergencia sin ruta clara. Faltan psicólogos, psiquiatras y servicios públicos capaces de responder a una demanda que crece, aunque muchas veces permanece oculta. Por eso, más allá de los casos que se vuelven virales o llenan titulares por unos días, hablar de salud mental implica hacerse preguntas de fondo sobre el bienestar del país. ¿Qué está afectando el equilibrio emocional de la población? ¿Está preparado el sistema de salud para responder a lo que viene? Son interrogantes que revelan un desafío cada vez más presente en el país y que obliga a mirar más allá de las estadísticas para entender una realidad que golpea en silencio a miles de personas. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. A esta altura todavía estamos esperando que llegue la doctora Patricia Mackay. Ella ya nos contactó, dice que viene en camino, así que mientras esperamos hay que un poco hablar el contexto en el cual fue desarrollado este programa. La semana pasada se dio un incidente que nos llamó mucho la atención. Una señora utilizó su vehículo para impactar, según el reporte, 13 vehículos distintos, ¿no? Hasta ese momento no se sabía qué es lo que estaba pasando. Sabemos ahora que después de eso la mujer fue internada en un centro de atención. Había consumido varios medicamentos, incluyendo con alcohol. Eso es según el reporte que está compartiéndose hasta ese momento luego de la noticia. Lo importante aquí y la razón por la cual queremos conversar con la doctora Mackay en cuanto logre llegar aquí a nuestros estudios es que muestra un patrón mucho más consistente en nuestro país. Vemos como constantemente en el tráfico se dan peleas entre conductores, aumento en enfrentamientos también en las ferias y las fiestas, como la Feria Juniana o las fiestas patronales. Vemos también hay un aumento consistente en la muerte violenta de mujeres. Hay un aumento en las muertes, en los suicidios, principalmente de hombres. Entonces, cuando comparamos nuestra ciudad, una ciudad de 1.5 millones de personas, 1.3 millones de personas, y con los pocos centros de atención de salud mental con los que contamos, y si nos vamos todavía a hablar del país, nos damos cuenta que es uno de los sectores de la salud menos atendida, la salud mental de nuestro pueblo, la salud mental de los hondureños, y eso es lo que nos hace pensar que exactamente cómo se está tomando desde las autoridades esta realidad del pueblo hondureño de no tener una atención mental, no tener una cobertura completa que nos logre, que nos haga poder, que nos dé herramientas más sólidas para poder enfrentar la ansiedad, la depresión y todos los otros elementos que sabemos constantemente vienen afectando nuestra vida cotidiana. Un país inmerso por violencia, un país inmerso por crisis política, polarización, inseguridad económica, pérdida de empleo. Todos estos elementos vienen abordando en nuestra salud mental. Ese es el tema que queremos conversar el día de hoy. ¿Cómo está la salud mental del pueblo hondureño actualmente? Este es solamente un incidente más que nos muestra que es un tema que tenemos que prestarle atención. No existen en las autoridades.
no existen las autoridades, el interés aparentemente para poder abordar esta problemática. Es una realidad del pueblo hondureño. ¿No? Me llama la atención cuando estábamos estudiando los elementos para poder analizar este programa. Habla de que en el 2024 Honduras registró 487 suicidios, ¿no? Equivalente al 7.1% de todas las muertes de causas externas. La tasa nacional fue el de 5.6 suicidios por cada 100.000 habitantes. Esto en el año 2024. Durante el primer trimestre de 2025 ya se contabilizaban cerca de 107.000 suicidios a nivel nacional. Hasta el momento las cifras no han sido particularmente actualizadas. La mayoría de esos suicidios vienen y se presentan en hombres mayores, hombres adultos, especialmente en la edad que va de los 40 años adelante, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en la salud mental de los hombres en ese momento? Ese es uno de los temas que vamos a conversar también el día de hoy. También tenemos pues el impacto que trae la crisis económica en nuestra población. En 2023, la Policía Nacional presentó una política nacional de salud mental orientada a mejorar el acceso y la cobertura. Esto por parte del gobierno. No sabemos qué ocurrió exactamente con esa política, porque los resultados son evidentes. La salud del pueblo hondureño, la salud mental del pueblo hondureño sigue viéndose seriamente afectada. ¿Cuánto de lo que vemos en las noticias, especialmente en la noticia roja, tiene que ver con atención que no llegó a tiempo, con diagnósticos que nunca se dieron, con la realidad de personas que se han visto afectadas? Ya llegó en este momento, vamos a ir a una pausa. Al regresar de la pausa ya comenzamos ya con nuestra entrevista. Ya está aquí nuestra invitada, la doctora Patricia Mackey, así que ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros y vea usted lo que son las cosas de la vida y los programas en vivo. Tenemos que irnos ahorita a una conexión porque está ocurriendo algo en Casa Presidencial. Tenemos a nuestra compañera Patricia Carías que nos está informando en este momento desde Casa Presidencial sobre el proyecto del ENE. Escuchamos a Patricia. Buenos días, Patricia. La energía sale más cara y la única forma que podemos tener energía en las 24 horas, energía más barata, es con la decisión del ENE, en la cual habrá la competencia suficiente para que podamos, cuando se licite energía, recibir ofertas, bastantes ofertas, que pueda caer el precio de la energía, y eso puede tener el pueblo hondureño energía más barata. Y al haber inversión en la distribución, habrá también, y en la transmisión habrá energía a las 24 horas en el pueblo hondureño. Creo que es una ley importante, que la necesita Honduras, la necesita el país, y estamos seguros que el pueblo hondureño, como así lo ha demostrado en las diferentes jornadas de socialización, va a acompañar este decreto. Gracias al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, por la decisión también, junto a la bancada del Partido Nacional, de acompañarlos. Hemos hablado con diputados del Partido Liberal, igual hay anuencia, y también hay varios diputados del Partido Libre que también, estoy seguro, van a acompañar. Esta es una decisión de país, esta es una decisión de nación, y debemos todos los hondureños de acompañarla por el bien de nuestra nación. Agradecemos al presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, el diputado Milton. Bien, escuchamos parte de la intervención del diputado Milton Puerto y escucharemos también a los representantes de la CRE. Todos, creo que ya lo hemos dicho bastantes veces, pero este es un proyecto que entiende de que el abonado sufre de dos cosas principalmente, que se le va la luz y le sale cara. Y para esas dos cosas nos estamos yendo hacia atrás a ver cuáles son las causas, y vemos que la insolvencia financiera del ENE no le permite hacer las inversiones suficientes, y la falta de gobernanza o la falta de orden en el sector no le permite hacer las compras transparentes y competitivas que se necesitan para esto. Esto es un proyecto que ha sido diseñado
con el abonado en el centro y con el acompañamiento de multilaterales para que se alinee Honduras a las mejores prácticas internacionales. El propósito de la CRE es defender al abonado y vemos este proyecto como lo que logra ese objetivo, en ordenar el sector, en darle las herramientas al ENE para que pueda tomar las decisiones en su propio beneficio. En este proceso de socialización hemos recogido muchísimos comentarios buenos, muchísimas retroalimentaciones y que se están incorporando muchas de ellas al texto final. Bien, parte de lo que menciona Héctor Corrales, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, iniciando también esta reunión entre las autoridades de la estatal eléctrica, asimismo miembros de la Comisión de Energía del Congreso Nacional. Con esta información regresamos a estudio. Gracias, Patricia, por este reporte desde Casa Presidencial. La reforma del ENE es una de las apuestas más importantes que está pasando actualmente en política nacional. Ya tenemos aquí en el estudio a la licenciada máster en psicología, Patricia Mackey Alvarado. Ella es docente universitaria e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha desarrollado labores en formación académica, investigación y divulgación en temas nacionales relacionados con salud mental, bienestar psicológico y evaluación superior y educación superior. Su trabajo la ha vinculado a proyectos de extensión universitaria y reflexión sobre los desafíos emocionales y sociales que enfrenta la población hondureña. Licenciada, gracias por acompañarnos. Un placer, aquí. Oscar. Un gusto tenerla acá en el programa. Vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para hacer un diagnóstico de la situación de la salud mental del pueblo hondureño. Comenzamos en la introducción viendo, por ejemplo, ese incidente que ocurrió con la señora esta semana que golpeó varios carros, que es como un detonante, como un recordatorio de muchos otros problemas que hay ahí, porque también vemos violencia, también vemos suicidio, un aumento en el rango de suicidio también, especialmente de hombres. Entonces, comencemos por definir un poco, desde su experiencia, cómo está la salud mental actualmente del pueblo hondureño. Oscar, qué pregunta, y la respuesta es fatal. Mal. Pésimo. Si la salud en Honduras está mal, la cenicienta de la salud es la salud mental. Así de mal estamos. Le voy a poner sencillamente un aspecto estructural básico. Deberíamos de tener por lo menos un hospital neuropsiquiátrico por departamento. ¿Cuántos cree usted que tenemos? 2. Exactamente. El Santa Rosita y el Mario Mendoza, y se acabó. Y el hospital de Juan de Dios, que acapara una gran cantidad de salud mental en el área del norte. Ok. Sí. ¿Cuántos? Si tenemos 18 departamentos, tenemos 3. Es como que no se quiere ver, como que no se quiere reconocer que existen los problemas de salud mental y que afectan el resto de la vida del país. Ok, comencemos ahí. Faltan 15. Sí. Básico, no una onerosa salud, lo elemental. Para tener lo elemental, lo básico. Faltan 15, ¿verdad? Tenemos 3. Así de mal estamos. Ok. Número 2, hace muchos años perdimos en la División de Salud Mental de la Secretaría de Salud tener aparte lo que es la Dirección de Psicología y aparte la de Psiquiatría y Neurología. Ahora todo está en una sola unidad y eso genera una gran pelea por los recursos que ya de por sí son escasos. Las plazas de psicólogos para atender al pueblo hondureño son muy pocas, poquísimas, ¿verdad? A nivel nacional. La salud mental en su base tiene 3 ramas, lo que se llama la triada clínica en salud mental: el neurólogo, el psiquiatra y el psicólogo. ¿Qué atiende el neurólogo? Cuando tu conducta se ve afectada, cuando tu sufrimiento, tu forma de reaccionar se ve afectada porque el tejido cerebral, el sistema nervioso está comprometido de alguna manera. Un trauma, una injuria, un virus, una infección, una meningitis, etcétera, un tumor cerebral, y te hace comenzar a comportarte de una manera diferente.
¿Qué hace el psiquiatra? El psiquiatra se encarga del metabolismo nervioso, de la química cerebral. Cuando tus neurotransmisores son los responsables de tus cambios conductuales. ¿Y qué hace el psicólogo? Cuando la causa del malestar psíquico y la manifestación conductual fuera de lo que se considera adaptado se encuentra en la historia de la vida de las personas. De 100 casos, 70 veces vamos a encontrar la causalidad de esa desadaptación psicológica en la historia de la persona. En la historia social, ¿no? Por lo tanto, se necesita una enorme cantidad de psicólogos porque es en el desarrollo, en la relación con el ambiente, en la interacción con las variables psicosociales, con las otras personas, con los contextos distintos, que se va a forjar tu salud mental o tu patología mental. Bueno, y entonces resulta que el gremio psicológico es el que está menos representado en la Secretaría de Salud y por lo tanto también en las pocas entidades que atienden la salud mental del hondureño. Así de crítica está la situación. ¿Cuáles son como los trastornos más frecuentes que se encuentran normalmente cuando llegan ya a atención? Que yo imagino que hay un montón de casos que no llegan a atención psicológica, pero cuando llegan, ¿cuáles son como los más frecuentes que encuentran ya en las clínicas? Otra pregunta que presenta una enorme dificultad. En Honduras no se hacen estudios de prevalencia nacional de ningún trastorno. Básicamente, solo lo que se refleja en los AT1, en las formas de atención pública, eso es lo que se cuenta como estadística de salud mental. Lo que le estoy diciendo es que el subregistro incluso puede ser mayor de lo que conocemos como estadística en salud mental. La prevalencia de los trastornos mentales en psicología la vamos a dividir, digamos, en 3 o 4 sectores de población. Si estamos hablando de niños muy pequeños, abajo de 5 años, tenemos pesadillas, terrores nocturnos y ansiedad por separación y todo el orden psicosocial como negligencia, abuso físico, maltrato psicológico e incluso hasta violencia sexual. Cuando vamos de niñez a adolescencia, cambian un poco. Aquí la prevalencia mayor son los trastornos del neurodesarrollo. Tenemos trastorno por déficit de atención, TEA, el trastorno del espectro autista. Tenemos lo que antiguamente llamábamos dislexia, disgrafía, discalculia, los trastornos específicos del aprendizaje, trastornos del lenguaje. Y cuando vamos subiendo al adolescente, la fobia social, el consumo de sustancias no lícitas, toda la gama de las adicciones a no sustancias, como videojuegos, realidades aumentadas, realidades alternas. Como que la población se refugia en eso para poder como automedicarse, ¿es lo que ocurre en las sustancias, en las adicciones? No, para nada. Lo que se busca es la satisfacción inmediata, y al cual, como cuando usted consume marihuana o cocaína o cualquier otra sustancia, a medida avanza el tiempo, el organismo se sensibiliza y usted requiere más sustancia y en menor frecuencia de tiempo. Exactamente igual ocurre con las adicciones a las no sustancias, solo que usted es adicto a la serotonina y a la dopamina que le ofrece el contacto, por ejemplo, con una pantalla. Igual, transcurre el tiempo, usted necesita más tiempo de exposición y cada vez menos tiempo no expuesto a los medios digitales, por ejemplo. Y las pantallas, porque usted pone el ejemplo de las pantallas, ¿ayuda a calmar esas tensiones sociales que vienen o incrementan precisamente esas tensiones buscando canales de...? Las pantallas son neutras. El contenido que consume la persona es lo que va a producir el resultado. ¿Verdad? Entonces, si usted está viendo noticias amarillistas por las redes las 24 horas del día, usted va a terminar con el cortisol en las orejas. Un trastorno de ansiedad, de pánico, es lo menos que le puede ocurrir. ¿Verdad? Claro. Entonces, pero si usted, por ejemplo, usa las redes, busca un canal de música clásica que aumente las ondas alfa, que son las ondas del bienestar en nuestro cerebro, que nos hace sentir bien optimista, que podemos resolver las cosas, pues entonces su conducta será distinta y su salud mental también. Entonces ahí depende del tiempo de exposición y del tiempo y el tipo de contenido al que usted está expuesto. En los adultos la prevalencia mayor de trastornos siguen siendo los trastornos depresivos, los trastornos bipolares,
los trastornos de la ansiedad, específicamente el trastorno de pánico en el sexo masculino, la mayor cantidad de intentos suicidas en sexo masculino, en población de edad laboral, edad productiva, y tenemos también algunos trastornos como las esquizofrenias, la psicosis y otro tipo de trastornos. En el caso de los hombres me llama la atención porque no solamente es un problema de aquí, de nuestro país, es un problema que se ve también en otras sociedades, incluso sociedades industrializadas, el mayor aumento de suicidios en la población masculina mayores de 40 años. Como esa edad entre 35 y 50 años, es una edad muy propensa a los suicidios. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está pasando en esa población específicamente? Ok. No importa si un país es industrializado o tiene mayor capital que el nuestro, el problema inicialmente es cultural. ¿Qué ocurre en nuestra cultura occidental? Predominantemente a la mujer se le permite, ligado a su sexo, la expresión emocional. Si se siente triste, le dice a sus amigas: ay, fíjense, hoy me levanté triste, hoy me peleé con mi esposo, y lo que encuentra es un acuerpo y le dice: vámonos a tomar café después del trabajo, contame cómo estás, y recibe apoyo y ella puede expresarse y sacar todo para afuera. Entonces hay cero represión emocional porque se le permite culturalmente, ligado a su sexo, ese beneficio de expresarse. ¿Qué le ocurre a un hombre en Honduras que llega a su trabajo y le diga a sus compañeros de trabajo que hoy se siente particularmente vulnerable, triste, y que recibe unas palabras horribles? Primero, no seas, ya sabe usted lo que le dicen, le pega un toque en la espalda y le dicen: no, aguantate, en otras palabras, y no seas fulano, y ya. ¿Cuál a cuerpo? ¿Cuál vení te escucho? Yo te voy a entender tu problema. Vení, te doy un abrazo, amigo mío, qué día más difícil que estás pasando. Eso no va a pasar en nuestra cultura. Entonces al hombre se le priva. Se va como acumulando todo eso. Sí, al hombre se le priva de la expresión emocional como que si no fuera ser humano solamente por ser del sexo masculino. Entonces todo lo que alguien se traga lo enferma. Freud en 1920 nos dice: a mayor represión, mayor perversión. En 1920, el estado pervertido era el estado morboso, lo que ahora llamamos psicopatología, patología mental. Entonces, entre más te reprimes, más te enfermas mentalmente. Y los seres humanos somos saco con fondo, no sin fondo. Vas acumulando, por algún lado esto tiene que salir. ¿Qué te sale? Colitis nerviosa, úlceras gástricas, úlceras pépticas, asma tensional. Andan aquel montón de adolescentes que sufren bullying con los puffs de la, ¿verdad? Para poderse broncodilatar el asma tensional, el broncoespasmo tensional. Andan aquellos botes de antiácido en el automóvil, ¿verdad? Para poder contrarrestar la gastritis, todo este malestar intestinal. Van al médico y el médico no encuentra ni bacterias, ni virus, ni esporas, ni lesiones. No entiende por qué este ser humano tiene estas reacciones. Y la persona dice: me siento enfermo, me siento cansado, voy a estallar, sí. Soy una bomba de tiempo, ya no aguanto esta acidez, esta úlcera, ¿verdad? Este colon irritable, estoy estreñido, tengo 7 días de no ir al baño, tengo que estar yendo donde el gastroenterólogo. Es psicosomático. Son reacciones psicosomáticas, porque todo lo que estás acumulando te enferma, tiene que salir por algún lado. Si no sale por la palabra, te va a salir por el cuerpo y te va a salir de mala manera. O sale también, y lo que mencionábamos al principio, en esas expresiones que a veces vienen tan aleatorias de gente que se baja de sus carros y empieza a pelear con el conductor del carro de al par, y uno no sabe por qué alguien que no tiene ese comportamiento normalmente explotó de esa manera. Tengo que irme a una pausa. Al regresar de la pausa quiero que conversemos un poco sobre cómo la polarización, las crisis políticas, las crisis ambientales nos están afectando la salud mental a todos los hondureños y hondureñas. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos en el estudio con la licenciada máster Patricia Maqué Alvarado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hablando sobre este diagnóstico que queremos construir sobre la salud mental de los hondureños. Licenciada, uno de los elementos que es imposible no tocarlo cuando hablamos de salud mental como temas tan generales, porque obviamente hay también diagnósticos individuales que tendría que hacerse para poder tener un parámetro mucho más avanzado. Son las crisis multicrisis. Tenemos constantemente aumento de la canasta básica y los salarios no aumentan, el desempleo sí aumenta, la tensión económica, la tensión ambiental, catástrofes como ETA y IOTA que afectaron un buen sector de la población. Todavía tenemos heridas abiertas del huracán Mitch de hace 28 años. Claro que sí. ¿No? Crisis política constante, golpes de Estado. ¿Cómo este ambiente social moldea nuestra salud mental? Bueno, yo lo plantearía al revés y por eso no ha tenido solución a través de los tiempos. El hondureño tiene un tipo de pensamiento que lo domina, que se llama el pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico te lleva a razonar y a implementar una conducta de polarización. Si cambiáramos el pensamiento dicotómico desde que están pequeños nuestros niños, Honduras tuviera otro tipo de seres humanos en su tierra y ostentarían otras conductas al relacionarse con estas variables psicosociales. Definitivamente, los desastres naturales tienen un impacto negativo en la salud mental. ¿Por qué? Porque rompen tu cotidianidad, te dejan sin estructura, sin rutina y sin una ilusión mental de control sobre el ambiente. Y esto desestabiliza. Si alguien tiene un cuadro psicológico base y se enfrenta a una de estas circunstancias, seguro tendrá una crisis. Así es. Será el detonante y mantendrá esa crisis un buen tiempo. Esta persona sola no va a salir adelante. Estas personas necesitan de asistencia psicológica, psiquiátrica y sobre todo de lo que no tenemos aquí en Honduras, los apoyos de salud mental comunitario, como los grupos de autoapoyo, etcétera, para poder seguir dando un mantenimiento hasta que esta persona logre rescindir esta crisis, lo que se llama la remisión del trastorno mental, ya sea parcial o total. Definitivamente estas circunstancias son tremendas para la salud mental, pero por ejemplo, yo paso analizando los pocos datos que tenemos. Los últimos 10 años han sido los más intensos en suicidio en Honduras. Máximo el sexo masculino, entre los 19 y los 50 años. La población masculina en edad productiva es la que realiza más intentos suicidas y que los consume. Entonces, eso es tremendo. ¿Y qué ocurre cuando quedan vivos y que yo los abordo? Queda como un intento suicida y hacemos la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Verdad? ¿Qué lo impulsó a sentirse tan desesperado y tomar como solución a una situación temporal una medida permanente como quitarse la vida? Y aquí en Honduras, 6 de 10 hombres me dicen, no tengo trabajo, me siento avergonzado por no llevar pan a mi casa, las necesidades me caen encima, me siento poco hombre, inútil, estar viendo en carencia, no lo soporté más y hice a quitarme la vida. Sí. Y rompió. Exactamente. ¿No? Y esa es una forma también de estas crisis sociales que hablábamos al principio, no atendidas, también tienden a llevar a esos intentos de suicidio. Es que las variables psicosociales son el licor donde va a crecer lo bueno o lo malo. Las variables psicosociales son las que te dan el macro contexto donde tú te vas a meter, donde tú te vas a mover, donde tú tienes que producir, del cual te tienes que defender. Le voy a poner un ejemplo.
tremenda inseguridad que se vive en este país. Va una señora muy animada, se levanta, manda a los niños a la escuela, está lista para irse a trabajar, se sube al bus y la asaltan. Se queda sin dinero. Entre todos los que no les quitaron todo el dinero, hacen cooperacha y se suben a un taxi colectivo para poder llegar a su trabajo. Y en el taxi colectivo que esta señora iba, se vuelve a meter un fascineroso, le pega con la cacha al señor del taxi y lo vuelven a robar. 2 veces en la misma mañana. Esto en un país con índice de desarrollo humano alto no ocurre. No. Y si ocurre, es un evento que se cuenta para toda la vida y te ocurre una vez. A esta señora le ocurrió 2 veces, no en 24 horas, en la misma mañana. Ok, ¿cómo la gente se va a sentir segura? ¿Qué ocurre? Esa señora anda el cortisol todo el día elevado. El cortisol se te debe de subir unas 3 veces en tu vida. Cuando tuviste que enfrentar una circunstancia que tenías que defender tu vida, sumamente estresante, ¿verdad? Pero aquí los hondureños andamos el cortisol alto las 24 horas del día, todos los días, cada vez que salimos a la calle. Ok, ¿qué ocurre si tienes el cortisol alto? Tu corazón bombea el doble de fuerte, se te sube la presión arterial. Todas las sustancias de emergencia ya no son de emergencia, se vuelven sustancias de la cotidianidad y eso te quita vida. Es un estrés sostenido, te quita aproximadamente, cada minuto de estrés sostenido te quita 7 segundos de vida orgánica. ¿Cuántos minutos de vida se le quitan al hondureño solo porque no puede vivir en paz, en tranquilidad y sentirse seguro al caminar en la calle? Y eso podría explicar también, porque uno de los temas que a mí me ha motivado para poder invitarlos a venir acá un poco es esa polarización, porque me parece que ya la polarización que vivimos en Honduras no es un asunto solamente político, es casi un asunto de trastorno mental también. Es cultural. Que estamos viviendo. Mire, esa polarización es tan ridícula como, bueno, eso explica por qué se matan las barras de un equipo de fútbol con otro. Sí. Son vecinos, viven en la misma colonia, pero se encuentran en el estadio y son capaces de descarnarse, literalmente quitarle la vida a otro. ¿Por qué? Porque cuando yo polarizo, cuando yo tengo esta dicotomía en mi mente, deshumanizo completamente a la persona. Le pongo una etiqueta que dice el otro. Y si el otro no es ser humano, yo le puedo hacer lo que sea y no siento culpa. Y entonces ese se vuelve el lienzo de mi proyección, de mi desahogo, ¿verdad? Y entonces todo lo saco en contra de ese pobre ser humano que lo único que hizo fue ser otro distinto a él. Y entonces usted va a ver esto en los deportes, en la política, en los vecindarios, en todo. El hondureño anda buscando en qué es diferente del otro para dañarlo, para incluso matarlo, ¿verdad? Y no siente culpa porque al no ser como él, no es ser humano. Y esto es cultural, esto es una cultura de muerte, de violencia que viene desde hace muchísimos años. Pero me recuerda a eso, ya cuando lo presenta usted en ese tipo de panorama, me recuerda al ambiente que también propició cuestiones tan trágicas como los genocidios en África, lo que vimos también en Europa a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, esa deshumanización y cómo personas normales... Bueno, esos fenómenos que usted ilustra no obedecen a un pensamiento dicotómico, sino que obedecen a los trastornos de personalidad dependiente, que personas que forman sectas identifican a estas personas y se apoderan y las controlan a manera tal que pueden llevarlos a matarse juntos. Y luego, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Estas luchas fratricidas, bueno, recordemos, por ejemplo, Hitler, ¿verdad? Y el odio que tenía contra los judíos, el exterminio contra los judíos. Entonces, ellos lo que hacen es lanzan estas cruzadas y encuentran apoyo en las otras personas porque estas personas son los culpables de la crisis del país. Si eliminamos a estas personas, todo está bien. Y programan la mente de las personas, de las otras personas, del público, culpable, ¿no? Correctamente. Si estos no tuvieran la economía así, que ese fue el razonamiento de Hitler con los judíos, ellos llevaron la economía así, ellos tienen el control de todo, ellos son los que tienen Alemania así.
Entonces vamos con todo contra ellos, ¿verdad? Y si los exterminamos a ellos, se acaba el mal y todo vuelve bien en Alemania. Ok, bueno, ese mismo argumento se va repitiendo con otros eslogans, pero al final es la misma dinámica, ¿verdad? En otros lugares. Y tenemos, como le digo, separados los que son de orden religioso de sectas y los otros que son de población identificada, ¿verdad? Para el exterminio. Y que con eso entonces dejan en la mente de las otras personas que es la solución de todos los problemas. Es una cosa terrible. Pero aquí ni siquiera llegamos a un argumento de esos. Mire cómo seremos, hasta en eso somos malos. Por suerte. Ni siquiera tenemos un argumento de eso, ¿verdad? Sino que basta la más mínima diferencia en el otro. Y el gran problema que tenemos acá es la falta de límites. No hay límites. No hay respeto. No hay respeto por nada, ni por figuras de autoridad, ni por la ley, ni por la convivencia, ni por nada. Entonces, los patrones de crianza sin límites generan adultos sin límites, que no le importa pasar por el otro, culturalmente es aceptado. Pasarte todas las leyes, sos vivo si te pasas las leyes por el arco del triunfo, en vez de cumplirlas. Me llama la atención eso que indica usted, que no hay figuras tampoco que respetemos, ya como en algún momento sí lo hubo. Vamos a una pausa comercial porque al regresar hablemos un poco qué opciones hay, qué opciones nos presenta el Estado, la sociedad hondureña también para cuando uno está sufriendo trastorno o un familiar de uno está sufriendo un trastorno también, cómo identificarlos y cómo poder atenderlos, que es importante dar también solución dentro de este tipo de programas. Usted está viendo Más Conscientes de ICN, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana nos acompaña Patricia Mackey Alvarado, ella es psicóloga, docente universitaria. Estamos hablando sobre la condición de la salud mental hondureña. Usted me decía, licenciada, en el intermedio, ¿no? Las dificultades que hay para poder atender no solamente la gente aquí en Tegucigalpa, que tiene la suerte de tener el Hospital Mario Mendoza cerca, sino en el interior, ¿no? Primero, ¿cómo puede una familia identificar que la actitud de esta padre, hermano, madre, hermana, en la familia no es solamente que tiene mal carácter, no es solamente que es melancólico, es que hay realmente un problema de salud mental que hay que atender y que hay que prestarle atención? Bueno, todos los seres humanos tenemos una coraza de mecanismos de defensa, conductas que repetimos que nos ayudan a reducir el estrés y nos adaptamos fácilmente de nuevo a la vida. Cuando usted vea que existe uno de estos que se repite y aún así la persona no resuelve, no se adapta, es el momento de buscar la ayuda psicológica. Ejemplo, usted ve a alguien que se come las uñas cuando está nervioso. Pasó el estrés, dejó de comerse las uñas y eso le ayudó a manejar. Es una defensa compulsiva. Pero si se tiene los dedos hasta como en la sangre de comerse y comerse las uñas y la ansiedad no baja, ese es el momento de ir al psicólogo, ¿verdad? Algo está pasando ahí. Claro que sí. O, por ejemplo, cuando las personas comienzan a descuidarse, tiene 3 días que no sale del dormitorio con la misma pijama, no se ha bañado, no busca alimento, rechaza el contacto con el resto de los familiares, no quiere socializar. Ese es el momento de buscar ayuda psicológica. Cuando las personas dejan de disfrutar lo que acostumbrados están a que les produce un enorme placer, un juego de ajedrez, un partido de fútbol, ir a una fiesta, y de pronto estas máximas actividades que generaban una enorme satisfacción, esto desaparece, es el momento de ir a buscar un psicólogo. Cuando no tienes capacidad de disfrute, cuando no tienes capacidad de socializar, cuando definitivamente a pesar de que tiras todas tus defensas al aire, no logras ajustarse, es el momento de buscar ayuda psicológica. Cuando estás confundido y tienes que tomar una decisión y no sabes qué camino tomar, acude a un psicólogo.
En ese proceso de consejería tú descubrirás la respuesta. Cuando vas a casarte, cuando no sabes qué carrera estudiar en la universidad, inicia un proceso de orientación vocacional. Acude a un psicólogo. Las personas tienden a creer que la salud mental solamente son los trastornos mentales. Solo para crisis. Correctamente. Esquizofrenia, depresión, ansiedad. No, la salud mental implica un rubro importantísimo, el desarrollo de nuestras potencialidades. Una persona que desarrolla sus potencialidades es feliz y es sana. Entonces, la psicología tiene una oferta enorme para todos estos rubros de la salud mental, no únicamente la intervención de los trastornos mentales. Pero, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué ocurre si la gente no tiene cómo pagar un psicólogo? ¿Qué hacen? Bueno, ahí es donde yo le digo lo mal que está la salud mental en Honduras. Bueno, tenemos algunas ofertas que organizaciones fuera del gobierno o otras instituciones tienen para ofrecer a la población. Muy pocas para la exagerada demanda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos el teléfono de la esperanza, ¿verdad? Usted hay en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, pero la atención es una intervención en crisis telefónica, en un momento de fuerte impacto, de pérdida, de trauma, o que usted se siente muy agobiado, agarra ese teléfono, llama y tiene una intervención en crisis. Por ejemplo, está la clínica comunitaria que tiene la carrera de psicología aquí en Tegucigalpa, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que queda cerca del edificio de Ciencias Biológicas por BOAE. Nosotros en la Autónoma tenemos un programa que se llama la UNA Te Escucha, que es la atención por chat, ¿verdad? Usted se mete a la página de la UNA, busca la carrera de psicología, ahí está la UNA Te Escucha, que es atendido por practicantes de 800 horas, de la licenciatura y de las maestrías. Y tenemos otra oferta, por ejemplo, donde pueden acudir, que esta sí ya es pública, son las consultas externas de psicología de los hospitales públicos. Por ejemplo, la consulta externa de psicología de pediatría en el Hospital San Felipe, de atención psicológica para niños. También está la versión para adultos. El Hospital Escuela también tiene la unidad de niños y la unidad de atención de adultos, con escasas plazas, escasos cupos, pero ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Y, bueno, los hospitales psiquiátricos, que son muy pocos, y prácticamente eso es lo que tenemos. He hablado con tantas personas a lo largo de los años de lo que se llaman las agencias en salud mental. Las agencias es como que tú vayas a un psicólogo privado y te atienden como un rey. Todos tus 45 minutos de la terapia, las pruebas que necesitas, en un espacio digno, aclimatado, claro, iluminado, espacioso, ¿verdad? Y estas opciones... Pero aquí en Honduras no existe la figura de agencia. Y estas opciones Ese que está es el buscando problema la que gente tenemos. ahora con la inteligencia artificial, ¿qué riesgos hay ahí de que la gente quiera sustituir la conversación de un psicólogo con la inteligencia artificial? Recuérdese que la inteligencia artificial se alimenta de lo que nosotros le programamos, de lo que nosotros le usamos. Y la inteligencia artificial tiene mucha información, pero no sabe seleccionar qué es lo justo que necesita una persona. Sigue siendo una herramienta, no es un ser humano capacitado, que en esa interacción tú te vas a beneficiar. No. Mire, es insustituible la interacción con el terapeuta. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno, si nos vamos al psicoanálisis clásico, que hay mucho más que eso, lo que se llama la transferencia. Muchas otras formas de psicoterapia se benefician el paciente de la relación con el terapeuta. Por ejemplo, tienes un conflicto con tus padres, el terapeuta hace el rol de padre, de madre, de hijo, de esposa, de esposo, en ese pone su proceso de propia terapia. experiencia también, su propia experiencia humana para poder entender, ¿no? Y sobre todo, la inteligencia artificial. ¿Cuántos pacientes ha visto? ¿Cuántos he visto yo en 30 años?
con la experiencia. Esto se parece al caso fulano de tal, con un trastorno tal, con este subtipo, muy extraño, pero lo tiene el paciente. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no te va a contestar a las 2 de la mañana cuando te quieras suicidar, ¿verdad? Que estás en crisis, con un ataque de pánico, subiendo las gradas de un avión porque no te puedes subir al avión, ¿verdad? Porque estás que no puedes respirar, que sientes que te va a dar un ataque cardíaco y no es eso, estás en pánico, ¿verdad? Entonces la inteligencia no va a interactuar contigo, no te va a aplicar una técnica de relajación orgásmica que se hace en 2 minutos, pero tiene que ser guiada por un profesional conociendo la edad y los ritmos del paciente que tú ya conoces. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ayuda mucho en un modelo de psicoterapia. Y miren lo que le estoy diciendo, hay muchos, solo en uno. El que tiene base cognitiva, por ejemplo, que te provee de frases motivacionales, o que te pone una frase que podía alimentarte y darte el ímpetu que necesitas en ese día. Entonces hay un formato breve de psicoterapia cognitiva que utiliza mucho estos pensamientos motivacionales, pero es un formato breve, específico y que no se puede aplicar a todos los trastornos. Entonces, ojo con eso, la interacción humana es insustituible, la experiencia humana es insustituible, la intervención en crisis, esa empatía cognitiva y esa empatía emocional que proporciona otro ser humano no puede ser sustituida por la inteligencia artificial. El tema del suicidio es un tema complejo de tocar en medios de comunicación y hay que tener mucho cuidado, creo mucho cuidado cuando se menciona, porque no se puede nomás mencionar las estadísticas, no se puede nomás mencionar los incidentes, hay que mencionar también las señales de alerta y orientar a las personas. Si usted está actualmente con impulsos o pensamientos suicidas, pues es responsabilidad también de un programa como este, indicarle cuál es el camino, cuál es la conversación que debe tener, hacia dónde ir para poder atender y evitar que esta tragedia suceda. ¿Cómo puede una familia identificar y actuar para prevenir un suicidio en un hijo o en un hermano o en un padre? Muy bien. Usted hacía referencia a algunos términos. Para cuando el paciente llega a la ideación suicida, que está ya planeando matarse, ¿verdad? Luego tenemos lo que llaman las lipotimias, son esas cápsulas de expresiones de desesperanza que van unidas a la muerte. Ejemplo, cuando alguien dice en la familia, yo creo que ustedes estarían mejor sin mí. Eso es una lipotimia. Es una señal de alerta que debe tomarse. Totalmente. Esa persona, aunque no esté en escándalo, no se está cortando, esa persona está más cerca de ser suicidio de alguien que usted lo ve más dramático en una escena, ¿verdad? Por ejemplo, el que dice, yo creo que yo no debería de haber nacido, yo debería de estar muerto. O, por ejemplo, alguien, dice, esto nunca va a cambiar, yo no le veo la salida. Esto va a ser, toda mi vida va a ser así. Y lo expresa. Esos son los paquetes de lipotimia. Esas ideas, eso sí te lleva al intento suicida. O, por ejemplo, la persona que antes era muy feliz y ahora está con el efecto aplanado. Le dice, te mataron a Toby, tu perrito, un bus lo atropelló. Ay, no. Te ganaste $1 millón. Todo el mundo esperaría que dijera, sí. Y dice, qué bien. El afecto aplanado se llama eso. Cuando usted ve a alguien con afecto aplanado, ojo, es una señal de alarma, ¿verdad? Ahí hay un trastorno depresivo en curso o por lo menos un episodio depresivo mayor que forma parte de los trastornos bipolares. La persona que descuida, grandes cambios de sueño, grandes cambios de alimentación. Sueño, me decía, por ejemplo, el papá de un adolescente, mire, él duerme arriba, nosotros dormimos abajo. 1 de la mañana y yo solo oigo que camina como león enjaulado hasta así como en forma de cuadrado del dormitorio. Me dice, se duerme. A las 3 de la mañana estoy oyendo el cambio
del control del televisor, sube, baja a tomar agua, sube a tomar agua. Y me dice, el muchacho no duerme, el muchacho lleva 2 semanas así, licenciada. Eso no es normal. Mi esposa dice que yo soy exagerado. El señor está totalmente acertado. Y también es como llamando la atención, ¿no? Ya como dando señales eso es un gran error, es un gran error y que hay que eliminarlo, es un mito. La persona que hace un intento suicida, mire, de tantas personas con intentos de suicida que había atendido, y de todo solo una vez alguien lo hizo por llamar la atención. No digo, llamar la atención todos los momentos. Vamos a ir a una pausa, tengo una pausa, porque al regresar vamos a hablar un poco de eso, los sectores más vulnerables y lo que le decía, ese movimiento del muchacho está alertando de que algo está pasando también dentro de la casa, ¿no? Y es importante prestarle atención. Pausa comercial, ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes de ICN. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN, en este momento con la licenciada Patricia Macay Alvarado, psicóloga de la UNA. Licenciada, dejamos cortado el tema y creo que es importante terminar de concluirlo también, porque ese muchacho que describía, que estaba haciendo esas señales, yo le preguntaba si es que estaba llamando la atención, usted me dice que no, que él está completamente inmerso, no está consciente del entorno, de lo que está pasando alrededor de él. Miren, hay algo, la gente a veces en su conducta, imagen que no conoce de la salud mental, le dicen a las personas, levántate, poné de tu parte. Pues si la persona con solo hacer eso solucionaría el problema, no estaría enfermo, estaría saludable. Tiene usted que entender que precisamente por eso es un problema de salud, ¿verdad? La persona lo está sufriendo. Sabe que está atravesando por un momento difícil, pero está enfermo y no es su voluntad la que va a revertir, por ejemplo, la baja de los neurotransmisores. De decir, ok, hoy decido no sentirme depresivo. Señores, señoras, eso no es así, ¿verdad? Como yo decido no tener un trastorno bipolar 1, eso no es así. Precisamente por eso es un trastorno, porque la depresión te tiene tomado completamente, te tiene sufriente, aniquilado con reducción de energía vital, obnubilada la razón, el pensamiento. Hay una mala configuración a nivel del sistema nervioso y una vinculación negativa con las experiencias de vida. Eso es un cuadro fatídico. Y estarle tirando de paso la responsabilidad a la persona de que está así porque él quiere, es pegarle una patada para que haga el intento suicida más bien. Entonces, estas personas no están llamando la atención. Y si alguno llamara la atención, pues mejor que nos sobre medidas de prevención a que queda la persona muerta y quedar nosotros diciendo, ¿y si yo hubiera hecho? ¿Y si yo le hubiera tomado en cuenta? ¿Y si yo le hubiera creído? Yo pensaba que solamente estaba llamando la atención. No. Este mito de que la persona que hace un intento suicida lo hace por llamar la atención es falso. ¿Qué ocurre a veces? Por ejemplo, mire, y en los adolescentes, pónganme atención, viene el adolescente y saca la navajita del sacapunta y empieza a cortarse superficialmente el antebrazo. Y usted dice, lo está haciendo por llamar la atención, me dijo alguien. No, ahí está ocurriendo algo que no le permiten expresar o que él no puede expresar. Ahí las cosas están mal. No está llamando la atención, es un indicador de psicopatología. La salud mental está alterada, hay algo en la vida de esta persona que no marcha, ¿verdad? Y no es un llamado de atención. A la gente le encanta decir que la persona que tiene problemas de salud mental está llamando la atención. No está llamando la atención, está muriendo lentamente. No encuentra salida, no encuentra solución, no puede romper ese ciclo bioquímico, psicosocial, psicológico netamente, no puede. Y por eso precisamente está enfermo y por eso es que no puede sanar solo. Oyendo un podcast o viendo una publicación
medicación que le alimente el alma, ¿va? No, tiene que ir al psiquiatra, tiene que ir al psicólogo, precisamente a atenderse para poder resolver ese trastorno. Vámonos ahora en los minutos que nos queda, licenciada, por hablar un poco sobre qué opciones, qué es lo que hay que hacer. Usted, desde el gobierno, desde el Congreso Nacional, desde la Secretaría de Salud, ¿qué hay que hacer? Porque este programa de hoy es como la punta de un iceberg enorme. Sí. Que no nos va a alcanzar el día para poder hablar de la salud mental del pueblo hondureño y mucho menos en un programa como este, que tiene un espacio bien limitado. ¿Qué propuestas, qué hay que hacer con este tema, licenciada? Bueno, yo tengo dos propuestas que son las que han funcionado en otras partes del mundo, y mire que yo no estoy hablando de Europa, estoy hablando incluso de América, ¿verdad? Por ejemplo, las cajas de compensación. Las cajas de compensación son una especie de estructura de previsión social que atiende a las personas en sus comunidades. Entonces, no tienen que viajar a otras ciudades. Resulta que la salud está en sus lugares de domicilio, ¿verdad? Entonces, ahí están los médicos, las enfermeras, los psicólogos, etcétera, para atender un rango de personas. ¿Qué ocurre? Estas cajas de compensación, que hay que hablar otro, porque este sistema tripartito nuestro de seguridad social es malísimo, es otro tema de la salud, ¿verdad? La mayoría de los países que tienen excelentes servicios de salud tienen el sistema Beveridge y han aniquilado el Bismarck, que es el que tenemos nosotros los países con peor salud en el mundo. Entonces, comencemos desde ahí. Pero bueno, yo tengo dos propuestas que en Honduras se pueden hacer, pero se necesita el presupuesto y la voluntad política legal para hacerla. Por ejemplo, a mí me encantaría hablar con el Congreso Nacional de lo que son generar la figura de las agencias en salud mental, que solo atienden salud mental, que incluso los empresarios, otros rubros pueden aportar presupuesto y luego el fisco les reduce en los impuestos y aportan para la salud, pero con una atención de calidad sin sobresaturar los servicios, ¿verdad? Cada agencia tiene un límite de atenciones al mes, etcétera. Esa sería una solución por mientras se ajusta una nueva estructura de salud en el país. La estructura de salud que tenemos en nuestro país se quedó como para los años 50, 60. Ya dejó de ser vigente en el siglo XX, ya no digamos ahora en el siglo XXI. Y la otra opción que serían estas cajas, que son unas especies de mini seguros, ¿verdad? De mini unidades de previsión social. Y creo que con esto podríamos dar una excelente atención en salud mental con una mayor cobertura y de acceso más inmediato, porque a veces el no tener el pasaje para venir al neuropsiquiátrico y vienen y está en huelga o lo tienen tomado y no reciben la atención los pacientes, para cuando quieren volver ya no tienen recursos y se quedaron sin esa asistencia. Esa es la realidad de la salud mental en Honduras. En cambio, por ejemplo, si nosotros tenemos estas unidades de previsión social, estas cajas de previsión social locales, insertas en la geografía donde está el paciente, definitivamente todas estas variables se quitan y el acceso a la salud mental mejoraría. Pero también se necesita aumentar el número de plazas de psicólogos, psicólogos clínicos, psicólogos generales, ¿verdad? Con distintas especialidades, neuropsicólogos para los adultos mayores, por ejemplo. Entonces, sí hay que modificar mucho, hay que generar presupuesto, plazas, nuevas figuras de atención en salud mental, como las agencias en salud mental o estas cajas de previsión social a nivel local donde se encuentran los pacientes. Y desmitificar también el tema de la salud mental. Claro, todavía nos dicen psicolocos a nosotros los psicólogos, por ejemplo. O cuando alguien le dice, voy a mi cita donde el psicólogo, ¡ay, está loco! Por favor, ¿verdad? Entonces la salud mental es mucho más que un trastorno mental. Al contrario, tú vas al psicólogo para adaptarte. Mire, toda persona que entra a un proceso de psicoterapia no sale igual, sale mejor potenciada, con sus asuntos resueltos.
totalmente dispuesto. Ese va a ser un empleado feliz, productivo, porque al tener resueltas sus cosas, está sano, está dispuesto a comerse el mundo. Y nosotros ocupamos hondureños así, felices, Correcto. dispuestos a comerse al mundo, formándose, educando, trabajando, aumentando su economía, mejorando su desarrollo personal. Pero ¿quién con una depresión mayor va a hacer esto? ¿Quién Así con es. un trastorno de pánico cada vez que sale a la calle puede ser tan efectivo y productivo? Todo comienza aquí, miren, el órgano que rige la salud, toda la salud, todo el ser humano es aquí, el cerebro, y el cerebro es parte de lo que es la mente. La última pausa, ya regresamos, se está viendo más conscientes. Y se nos acabó el tiempo esta mañana. Le agradecemos a usted por habernos prestado la atención. Licenciada, gracias por haber venido. Un placer Sé haber que el tiempo compartido fue con corto. usted. Hay muchos temas que nos quedaron cortos. Yo le invito desde ya a que nos acompañe en otros programas más adelante para poder abordar este tema, porque es importante, creo yo, que desde este tipo de foro lo abordemos para desmitificar y pensar que la salud mental no es algo separado, es parte de todo lo que estamos viendo también en la sociedad. Así mismo. Un Gracias placer. por habernos acompañado. Nos vemos mañana, 7:30 de la mañana. Quédese ahora, ya que estamos en el tema de salud mental, quédese hablando de salud. Doctor Talk seguidamente después de este programa. Gracias por habernos acompañado. Soy Oscar Estrada. Hasta mañana, 7:30 de la mañana aquí en ICN.